Hola amigas y amigos, aquí estamos de nuevo, espero que estéis todos muy bien. Hoy vamos a hacer una experiencia, vamos a intentar tener una experiencia que puede ser muy importante por las consecuencias que puede tener en vuestra vida espiritual. Vamos a hacer una meditación guiada, una experiencia guiada con imágenes para intentar configurar el guía interno. Entonces primero explicaremos qué es el guía interno, luego haremos la meditación guiada y después os explico alguna experiencia, os cuento alguna experiencia que yo he tenido con este tema. Así que vamos allá a trabajar y a configurar nuestro guía interno. ¿Y qué entendemos por el guía interno? Al guía interno se le puede entender desde dos puntos de vista. El primero es psicológico y el segundo es espiritual. Hablemos desde el punto de vista psicológico. Seguramente a lo largo de tu vida has conocido a algunas personas o algún familiar que para ti ha sido un poco referencia. Es una persona que tiene quizá cierta sabiduría, que tiene cierta bondad. O también puede ser un personaje histórico que tú consideras que es una referencia para ti, como puede ser Martin Luther King, Gandhi, Mandela u otros. Bien, entonces en algunos momentos de confusión o de decisiones difíciles o de un vacío interior, tú puedes apelar a ese recuerdo o a esa persona y representarte, imaginarte que estás conversando con él y él te da indicaciones, te muestra ciertos puntos de vista y eso te ayuda a orientarte positivamente. Ahí, entonces, si esto lo utilizas con frecuencia, tú tienes una especie de guía que te sirve para orientarte en situaciones difíciles o para elegir el camino de tu vida. Eso es lo que nosotros consideramos mecanismo psicológico, que puede ser muy bueno para ti. Y existe una segunda concepción que es la concepción espiritual. Esta concepción espiritual explica que tenemos un ser, una especie de espíritu que nos orienta en determinadas situaciones, nos protege y es una larga tradición histórica. Hace 3.000, 4.000 años esto ya estaba en Mesopotamia, lo dibujaban como un ser con alas. Esto entró luego en la tradición judía y que la tomó de ahí, y cristiana se habla de ángel de la guarda. También en Grecia se le llama numen tutelar, pero está en muchas otras culturas. Por ejemplo, Asia, sin ir muy lejos, es un poco lejos Brasil. En Brasil, en el candomblé, se habla de orishas, como seres protectores y orientadores de la vida. Mucha gente ha tenido algunas experiencias con esto, ha sentido esto o ha sentido orientaciones de este guía interno que existe independiente de nosotros y que está para protegernos, orientarnos y ayudarnos en la vida. Esta concepción es muy válida también. Lo interesante es que la concepción psicológica y la espiritual no se excluyen. No es o crees en una cosa o crees en la otra. Se complementan y están muy bien ambas y está muy bien que se complementen. Yo en una parte de mi vida al principio solo creía en la visión psicológica del tema. Yo, durante una etapa muy larga de mi vida, solo creía en esta cosa psicológica, en este mecanismo psicológico, y me fue útil también. Pero a partir de una época, a partir de un despertar espiritual y de tener una fuerte creencia espiritual y unas experiencias espirituales, esto cambió. Y desde entonces he tenido un trato frecuente con el guía, con mi guía. Luego, después de la experiencia guiada, os contaré algunas experiencias que he tenido yo con esto y que para mí han sido muy importantes, muy significativas para ir avanzando y creciendo espiritualmente, superando el sufrimiento, liberándome, etcétera. Luego os cuento cosas. Ahora vayamos a la experiencia guiada. Como las experiencias guiadas que ya hemos hablado en otra ocasión, es bueno que os relajéis, que cojáis una postura cómoda, pero no tanto como para dormiros. Entonces, liberaros de vuestras preocupaciones cotidianas por un periodo, vais a entrar en vuestro mundo interno, podéis tener una muy linda experiencia, relajaros profundamente y tener confianza en las imágenes que la experiencia propone. Y si no va muy bien, no importa, podéis repetirla varias veces. Sería muy bueno repetirla varias veces y seguramente a la segunda, tercera, cuarta vez, cuando ya os mováis con familiaridad por estas imágenes, quizá podéis tener un contacto espiritual que puede ser muy valioso para vosotros. Ahí os dejo con la experiencia. Disfrutarla y sentiros muy bien en ella.
Estoy en un paisaje luminoso en el que alguna vez sentí una gran felicidad. Alcanzo a ver el sol que se agranda. Lo observo sin molestia. Notablemente, dos rayos se desprenden de él posándose en mi cabeza y en mi corazón. Comienzo a sentirme muy liviano y a experimentar que soy atraído por el astro. De ese modo, siguiendo los trazos luminosos, me dirijo hacia él. Desde el disco enorme, que se convierte en una esfera gigantesca, recibo su calidez suave y benéfica. Ya en el interior del sol, aspiro y expiro amplia y profundamente. La luz que me rodea se introduce en mi cuerpo al ritmo de la respiración, dándome cada vez más energía. Me siento sereno y radiante. Entonces, pido con mis mejores sentimientos que se presente ante mí el guía interno y que lo haga del modo más propicio. Él me dice que representa a mi fuerza interna, a mi energía, y que si sé cómo usarlo, tendré dirección en la vida, tendré inspiración y tendré protección. Pero que debo hacer el esfuerzo por verlo bien o sentir su presencia con intensidad. Pido al guía que pose sus manos en mi frente y las mantenga así unos instantes. Empiezo a sentir que desde el centro de mi pecho crece una esfera transparente que termina abarcándonos a ambos. Digo al guía que haga renacer en mí un profundo amor por todo lo existente y que me acompañe en la vida dándome alegría y paz. Pregunto por el sentido de la vida y espero su respuesta. Pregunto qué es realmente la muerte y espero su respuesta.
Pregunto por el valor de mi vida y espero su respuesta. Pregunto meditadamente por una situación especial de mi vida y espero su respuesta. Pido al guía que esté siempre a mi lado en los momentos de duda y zozobra, pero que también me acompañe en la alegría. El guía se separa de mí y se convierte en una gran flor de pétalos abiertos que contrasta en sus colores con el fondo luminoso del disco solar. Luego, la flor va cambiando en sus formas y tonos, como si fuera un armonioso caleidoscopio. Entonces comprendo que atenderá a mis pedidos. Empiezo a alejarme del brillante sol pleno de vida y fortaleza, y por 2 rayos luminosos desciendo al hermoso paisaje, reconociendo en mi interior una gran bondad que busca expresarse en el mundo de la gente. Bueno, ¿qué tal ha ido? Espero que bien. En cualquier caso, no pasa nada si no ha ido tan bien. Se puede repetir varias veces hasta moverse con familiaridad por este paisaje. Para mí esta experiencia fue muy valiosa. Hace muchos años, más de 20, hice esta experiencia y recibí un mensaje y una indicación muy clara acerca del sentido de mi vida. Y a veces lo he seguido, a veces no lo he seguido, pero me ha ayudado mucho a mi crecimiento espiritual. Aquella vez que hice esta experiencia me ha ayudado mucho a confiar en la parte espiritual de mí, a salir de una visión materialista de la vida y superficial y orientarme hacia otros valores. Eso ha sido muy bueno para mí. Muchos místicos y muchos espirituales en la historia han tenido este tipo de contactos. Les han ayudado muy positivamente, sobre todo cuando el mundo que les rodeaba era muy materialista y superficial, o había grandes momentos de crisis sociales. Os voy a leer un pequeño párrafo que en este libro que ya os he enseñado alguna vez se recoge. Este señor se llama Antonio el Grande, hacia el año 300 de nuestra era. Antonio el Grande es uno de los fundadores del monacato en Occidente. Con él y con algunos otros, toda la vía monástica se inició con todas las consecuencias positivas que ha tenido a lo largo de la historia. Luego vinieron otros como Agustín, San Benedicto, etc. Y se fueron creando monasterios por toda Europa. Él dice esto sobre el año 300 de nuestra era. Cuando cierras la puerta de tu casa y estás solo, debes saber que está contigo el ángel que Dios ha reservado para cada hombre y que los griegos llaman numen tutelar. Este, insomne y no sujeto a engaño, está siempre contigo. Todo lo ve y las tinieblas no son un obstáculo para él. Este texto, que está sacado de la Filocalia, que es un libro de
donde hay se recoge toda una vida monástica y experiencias de santos y de místicos. Es un texto muy, muy valioso donde explica muy bien este tema del guía. En este caso, los cristianos lo llaman ángel de la guardia. Entonces, como os decía, para mí ha sido muy valioso, me ha cambiado la vida, me ha influido muy poderosamente. Es importante tener en cuenta que este tema del guía funciona bien en ciertas condiciones. Es muy importante que te ubiques con humildad y con sinceridad contigo mismo. Que muestres una necesidad clara de orientación, de indicaciones, de inspiraciones, que necesitas algo para salir de una situación difícil. En este reconocimiento de un guía y de una orientación, entonces es cuando empiezan a pasar las cosas lindas, las inspiraciones, quizá los sueños. Yo he tenido muchos sueños, o las comprensiones profundas que son muy difíciles de explicar, ¿no? A lo largo de tu crecimiento espiritual, si te ubicas así, con humildad y sinceridad, van a pasar cosas muy valiosas. Os voy a contar una experiencia que para mí fue muy conmocionante. Esto ocurrió hace 20 años. Yo estaba en un retiro espiritual, aquí no muy lejos de Madrid, en la zona de La Granja, en la Sierra de Madrid. Y entonces el director del retiro nos propuso un ejercicio. Nos dijo salir a daros un paseo, cada uno individualmente, y vuestro objetivo es sentir la presencia de vuestro guía. Insistir en ello, poneros muy insistentes y dedicar el tiempo que necesitéis. Entonces todos nos dispersamos caminando por el parque, por los jardines que había alrededor del lugar, y efectivamente yo me puse a esa búsqueda, a tener una experiencia. Pero pasaban los minutos y no ocurría nada, y yo estaba como pidiendo, buscando, necesitando tener un contacto con mi guía. Y en un momento donde yo profundicé un poco más mi pedido, me ubiqué internamente en un punto más profundo, entonces sentí a alguien a mi lado, sentí un ser radiante a mi lado. De repente todo mi mundo interior se calmó y se produjo un silencio muy especial. Mi corazón se calmó y sentí que para siempre alguien me protegía y me iba a ayudar en los momentos difíciles. Eso fue una experiencia muy fuerte para mí, y desde entonces mi relación con mi guía interno ha sido muy cercana, de gran confianza, y me ha ayudado en muchas cosas, en muchos momentos, sobre todo, principalmente, cuando yo quería avanzar y crecer espiritualmente y estaba bloqueado, estaba taponado. Entonces recibía sueños, inspiraciones, indicaciones a veces explícitas. Ha sido muy valioso para mí esto. Y os voy a leer la experiencia que relata Teresa de Jesús, de una experiencia de contacto con su guía. Claro, salvando las distancias. Hay mucha distancia entre Teresa de Jesús y yo. Esto está en el libro que ya os he enseñado alguna vez, El corazón de la mística, que estudia y recupera experiencias de muchos místicos de diferentes culturas. Entonces, Teresa de Jesús dice esto: estando un día del glorioso San Pedro en oración, se refiere a que era el día de San Pedro en el calendario, vi cabe mí, vi junto a mí, o sentí, por mejor decir, que con los ojos del cuerpo ni del alma no vi nada, mas parecíame estaba junto a mí, Cristo, y veía ser Él el que me hablaba, a mi parecer. Yo, como estaba ignoradísima de que podía haber semejante visión, dióme gran temor al principio, y no hacía sino llorar, aunque en diciéndome una palabra sola, me asegurarme quedaba como solía, quieta y con gran regalo, y sin ningún temor. Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo, y como no era visión imaginaria, no veía en qué forma, mas estar siempre al lado derecho sentíalo muy claro, y que era testigo de todo lo que yo hacía, y que ninguna vez que me recogiese un poco o no estuviese muy divertida, podía ignorar que estaba junto a mí. Esto lo relata Teresa en su libro El libro de la vida,
en la edición de 1977, capítulo 27. Como veis, ella tiene muchas experiencias de una presencia a su lado, que dada su tradición cristiana llama a Jesucristo, que le habla, le dice cosas, la ayuda, la orienta. En situaciones de gran tribulación, ella entra en contacto y entonces todo su ser se transforma y se siente plena y calmada. En muchos místicos y en muchas culturas se pueden rescatar experiencias así. Son muy valiosas para ellos y si tú tienes un impulso espiritual, para ti puede ser muy valioso que empieces a configurar y frecuentar este tipo de relación. Para que funcione bien, hay que ubicarse con humildad y con sinceridad. La sinceridad de que uno necesita comprender cosas que no comprende, que necesita orientación en momentos de confusión. Entonces, tanto si tu comprensión es psicológica como espiritual, esta forma de entender este mecanismo te va a ayudar y va a ser muy valioso para tu vida. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido valioso para vosotros. Dejar vuestros comentarios, podemos hacer intercambios. Ha habido otros intercambios ya sobre otros temas muy válidos, muy interesantes. Dejar vuestros comentarios, suscribiros al canal porque con ello fomentáis este canal, fomentáis lo espiritual en la vida. Darle un like si os ha parecido agradable, interesante, importante este tema. Y nada más por hoy. Como siempre, despedirme con mis mejores deseos para vosotros. Y arriba esos corazones. Sun Sun Corda.